Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam, asher bachar banu mikol hamim venatan lanu et torato. Baruch atah Yahweh noten haTorah, beshem Yeshua HaMashiach. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos has apartado entre todos los pueblos, las naciones de la tierra, para darnos tu Torah, tu palabra de verdad. Bendito seas, Yahweh, dador de la Torah. En el nombre de Yeshua te pedimos dirección, entendimiento, que tu instrucción, tu palabra, bendito Abacadosh, sea atesorada, guardada en cada corazón, para el cumplimiento de las mitzvot, para el crecimiento espiritual, para la madurez. Beshem Yeshua, en el nombre de Yeshua. Todá Rabá Leja, amén y amén. Tomen asiento, Ajim. Continuamos con nuestro estudio de Sefer Daniel. Sefer Daniel, el libro de Daniel. En nuestro capítulo 1 llegamos hasta el versículo 9. Vamos a ir desde el versículo 10. Vamos a ir analizando, mis amados. Es necesario que hagamos lectura nuevamente. Vamos a leer desde el verso 10 hasta el 21. Y usted tome nota de todo lo que vamos a ir compartiendo. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos, que son semejantes a vosotros, condenaréis para con él, rey, mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días, y nos den legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Consintió pues con ellos en esto y probó con ellos 10 días. Y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber, y les daba legumbres. A estos 4 muchachos Elohim les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Pasados pues los días, al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Y continuó Daniel hasta el año 1 del rey Ciro. Palabra del Eterno. Bendito sea el Abacadosh por esta segunda parte del capítulo 1 que vamos a ir analizando. Estuvimos compartiendo en nuestra primera parte cómo se le señalaba la ración, es decir, la porción del rey. Estuvimos hablando desde la perspectiva hebrea, algunas palabras que han sido mal interpretadas, mal traducidas, y por eso vemos la importancia de escudriñar las escrituras en hebreo. El versículo 10 de nuestro capítulo 1 dice: Vayomer Sar Azarim le Daniel yare ani et Adoni Amelech. Dice el versículo que le dijo el jefe de los Sarim, de los eunucos, a Daniel: temo a mi Adón, es decir, a mi señor, por eso dice Adoní, el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida. Pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con él, rey, mi cabeza, dice. Esta porción está interesante porque dice: condenaréis mi cabeza. Esta declaración es literal, es decir, en otras palabras, harás culpable mi cabeza para el rey.
Así está tal cual el texto hebreo. Entonces esta expresión podría implicar la pena capital, pero sencillamente podría significar también que el jefe de los eunucos sería responsable si los que habían sido puestos bajo su cuidado decaían físicamente. Por eso ellos tenían que estar robustos y fueron probados. Los alimentos, estuvimos hablando anoche, la importancia de guardarse también. Dice el Pasuk 11, Vayomer Daniel el Melzar, Asher Minah Azar Azarin al Daniel Hananiah, Mishael Be'azaria. Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Nasna etabadeja yamin azara, baiten nulam minatzeroim, benochla umaim benishte. Te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días, subraye 10 días, y nos den legumbres a comer y agua a beber. 1, legumbres, y 2, agua. La palabra Melzar, ayer estuvimos hablando de algunos registros cuneiformes babilónicos que aparecen también y derivan en el libro de Daniel, del acadio. La palabra Melzar, según lo que podemos ver también en los registros, deriva del acadio Matzartú, que significa un guardián, un custodio. La presencia del artículo definido en el hebreo bíblico también nos indica que no se trata de un nombre propio, sino que está hablando de un atributo. De ahí nosotros no sabemos muy bien el nombre de este funcionario, pero pareciera ser, según lo que estudiamos en el hebreo, que está puesto como un atributo. Aunque Ashpenaz se había mostrado amigable y comprensivo ante el pedido de Daniel, porque Daniel, recuerden que Daniel abrió su boca y habló. Eso es muy importante en el creyente. No quedarse callado. Y cuando tiene una dificultad, tiene que recurrir a nuestro Padre Eterno. Eso es importante. Ahora, vaciló antes de ayudar al joven que estaba cautivo. De ahí que Daniel Anabí fuera al funcionario que era el tutor inmediato y le presentó su pedido específico. Por eso es que Daniel sabía, Daniel tuvo la Jochma y por eso fue dirigido por el Ruach HaKodesh. Los 10 días que así aparece tal cual, y Amin Azará, que son 10 días exactos, parece ser un pedido demasiado corto para que se notara un cambio apreciable de apariencia, es decir, de vigor físico. Pero sin embargo, mis amados, gracias a los hábitos, la disciplina que llevaba este Sadik, los hábitos de una estricta temperancia, Daniel Anabí y todos sus compañeros, nos dice la Escritura que ya tenían un organismo sano, ya eran sanos porque ellos ya vivían de una manera sana. Entonces no es que ellos empezaron a hacer una dieta y ellos estaban mal, sino que ellos ya tenían vigor. Entonces respondieron a todos los beneficios de un régimen apropiado. Sin duda, Misahim, su restablecimiento, aquí podemos ver que desde Judea fue marcado que otros cautivos que no tenían esta disciplina, digamos, ellos sí se caracterizaban por eso. En el caso de Daniel Anabí y sus 3 compañeros, tenían la dirección de Abba Kadosh, tenían el poder divino, que eso les trajo, se unió con el esfuerzo humano, y el resultado fue realmente notable. Por eso nosotros a veces decimos a las personas, el eterno Abba Kadosh ha hecho su parte. ¿Cuántos dicen amén? Pero nosotros tenemos que cooperar. Si nosotros no cooperamos con nuestra parte, no se va a llevar a cabo el propósito. Es decir, el creyente tiene que cumplir con el propósito y tiene que cumplir con su 50%. Si dejamos que el Eterno, nos engañamos a nosotros mismos, si dejamos que el Eterno haga todo, Él no va a hacer todo. Para eso nosotros tenemos que también tener esfuerzo humano. Entonces vamos a ver resultados pronto. Entonces la brajá del Eterno acompañó a esta noble resolución de los jóvenes de no contaminarse con los manjares del rey, con la comida del rey. Ellos sabían muy bien que la complacencia en alimentos y bebidas no les permitía alcanzar el mejor desarrollo físico y mental. Ellos sabían muy bien eso. Por eso es que ellos se guardaron. Melzar estaba seguro de que ellos tenían que tener una diferencia, porque ellos no eran de esa región.
Ahora, muchos se sorprendieron también al ver los resultados. El Eterno honró a estos 4 bajurim, a estos 4 jóvenes. Y déjenme decirle que desde la niñez, estos jóvenes habían sido educados en todas las mitzvot de la Torah. Por eso que ellos ya estaban, digamos, tenían un desarrollo espiritual. Conocían en cuanto a todos los efectos también de las comidas que no estaban permitidas. No tenía que venir alguien y decirle, usted no tiene que comer esto. Ellos sabían muy bien, ya tenían ese hábito. Ahora, el fin del periodo de prueba los encontró con una mejor apariencia, con mejor actividad física, con vigor incluso mental, porque ellos dicen que eran muy sabios y entendidos en ciencias. Daniel no rechazó las viandas del rey para aparecer como un raro. Muchos podrían razonar que en tales circunstancias había una excusa para apartarse de aquel apego a los principios, y que en consecuencia Daniel era de mente estrecha, que era un fanático, que era demasiado puntilloso. No. Yo he escuchado algunos comentaristas que dijeron eso, pero eso no es así. Daniel procuraba vivir en shalom con todos y cooperar al máximo, sobre todo entendiendo que estaba en una tierra de adversarios. Ahora dice legumbres. En el texto hebreo aparece como zeroim, que viene justamente de la raíz zerá. ¿Cuántos conocen esa palabra? Zerá. Zerá significa semilla. Son alimentos vegetales, plantas que producen semillas, esos son zeroim. También en el contexto bíblico de Bereshit, zerá significa esperma, ¿sí? Porque es la semilla, es la simiente, así lo traducen otros, la simiente, zerá. Ahora, de acuerdo a la tradición de nuestro pueblo, las bayas, los dátiles, estaban también comprendidos en este término, ya que los dátiles son parte también del régimen básico de todo lo que es la Mesopotamia. Es probable que se les hubiera incluido aquí también en esta dieta. Dice el Pasuk que tuvieron ellos conocimiento e inteligencia. ¿Lo anotó? Estoy en el versículo, en el capítulo 1. Tuvieron conocimiento e inteligencia. Pregunta, ¿conocimiento e inteligencia es lo mismo? ¿Será lo mismo conocimiento e inteligencia? No, no es lo mismo. ¿Es lo mismo ser un sabio que un inteligente? No, porque la sabiduría viene de Abba Kadosh. Una persona puede tener un razonamiento muy bueno de las cosas, interpretar rápidamente, ser despierto, pero no ser sabio. Es importante que nosotros entendamos el valor de cada palabra. Aquí dice que a los 4 Naarim, los muchachos, estoy en el versículo 12, dice, te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos den legumbres a comer y agua de beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey y haz después con tus siervos según veas. Consintió pues con ellos en esto y probó con ellos 10 días, dice. Vamos a explicar un poquito esto. La Escritura nos dice que la instrucción que Daniel y sus 3 amigos recibieron fue también para ellos una prueba de emuná, de fe. ¿Sí? Fue una prueba de emuná. Fue una prueba de emuná. ¿Por qué? Porque la sabiduría de los caldeos estaba unida a la bodat zará, a la idolatría, a las prácticas paganas. Mezclaba la brujería con la ciencia, la sabiduría con la superstición, sabiduría de hombre, ¿no? Los estudiantes hebreos se mantuvieron alejados de todas estas ciencias ocultas. Por eso es importante, usted que está guardando Torah, ¿qué voz está escuchando? ¿Qué es lo que está escuchando? ¿De qué se está llenando usted? ¿Se está llenando de Torah, de Biblia, o se está llenando de misticismo barato? Porque a la gente le gusta escuchar misticismo. Le gusta escuchar cosas que jamás experimentó. Pero si no entiende lo que está a mano, ¿cómo va a entender lo que... O sea, si no entiende lo que ve, ¿cómo va a entender lo que no ve? Pero a la gente le gusta todo eso. Le gusta todo lo místico. Aquí no se nos dice cómo evitaron los conflictos, pero a pesar de las influencias de la corrupción, ellos se mantuvieron fieles a la emuná. La emuná, escuchen muy bien, que recibieron de sus padres.
Ellos no fueron a un mercado y le dijeron, deme 3 kilos de muná. Sino que ellos tuvieron una educación, fueron cultivados en la Torá, y entonces ahí podíamos entrar en el tema del musar. ¿Cuántos se acuerdan del tema del musar? Shma veni musar abija beal titash toratimeja. Oye, hijo mío, el consejo de tu padre, consejo de la Torá, y no te olvides de la instrucción de tu madre. Los 4 jóvenes aprendieron claramente, también dice la ciencia de los caldeos. Obviamente no adoptaron todos los elementos paganos, ¿no? Aprendieron, eso es lo que hablábamos esta mañana. Una cosa es leer algo, pero otra cosa es incorporarlo para uno. Ellos aprendieron todo eso, pero no incorporaron lo pagano. No se mezclaron con eso. Entonces, entre las razones por las cuales estos hebreos preservaron su emuná, sin tacha, quiero que tome nota. Pueden notarse en estos puntos. 1, su firme resolución de permanecer fieles al Eterno. Vaya tomando nota. Una firme resolución de permanecer fiel al Eterno. Cuando el Ben Torah entiende, le cae el 20 y entiende de que no se está dañando a sí mismo, sino que está faltándole al Creador, ese es el principio que tiene que entender. Porque como las personas, lo hemos explicado, como las personas muchas veces no se valoran, no se cuidan a sí mismos, por eso siguen pecando. Pero cuando entienden que están faltándole al Creador, como dijo David, contra ti, solo contra ti he pecado, le dijo al Creador. Porque él entendió que ya no vivía él, que el Eterno estaba en su vida y que él es un templo del Ruach HaKodesh. Entonces tenían más que un deseo o una esperanza de ser buenos. No basta con tener buenas intenciones. La gente está llena de buenas intenciones. No basta solamente con eso. No basta con decir, bueno, lo intenté. No. Sino de una autodeterminación. Anótelo como punto número 1. Tenían la voluntad de hacer lo recto y apartarse del mal. La victoria es posible solo por el correcto ejercicio de la voluntad. ¿Qué le parece? 2, punto número 2. Su dependencia estaba del poder del Creador y no de sus propias fuerzas. Mire, esto es un tema de discipulado básico, ¿eh? Lo que le estoy dando es discipulado básico, es para que usted, paso 1, paso 2, paso 3. A veces la gente quiere brincarse los pasos, pero no quiere dejar el pecado. Y no es una varita mágica que lo va a tocar y va a cambiar. Si la persona no coopera y no se propone en sí mismo de cambiar el rumbo de las cosas, no va a pasar nada. Va a pensar que por sus fuerzas va a alcanzar las cosas, pero no es así. El Kadosh Baruj Hu solamente es quien da el poder para hacer las cosas. Por eso es mejor estar pegado de él que de otras cosas. Aunque valoraban las actitudes humanas, ellos reconocían la necesidad del esfuerzo humano. Sabían que estas cosas por sí mismas no les iban a garantizar la verajá. Ellos reconocían que además de esto, debía haber una humilde dependencia y completa confianza en Abba Kadosh. Punto número 3. Se negaron a dañar su naturaleza espiritual y moral, claro. Obviamente, mediante la complacencia del apetito. ¿Sabe cuál es el mal de muchos creyentes? Su estómago. Es su peor enemigo. Y no estoy diciendo una persona que no ayuna, porque puede ayunar mucho, pero cuando termina su ayuno, se vacía el refrigerador. Y si no hay un dominio propio, y si no hay un control, y si no hay un verdadero entendimiento de lo que se está haciendo, es un mal pasar. No es una abstinencia, no es dominio propio, no viene del Rúa. Es solamente la persona batallando con situaciones. Algunas personas también me dijeron, ¿cómo tengo que ayunar? Bueno, lo importante es que canalices cuáles son las situaciones y las necesidades que tienes. Porque si no vas a dejar de comer. Ellos se negaron a dañar su naturaleza espiritual. ¿Sabe lo que significa eso en el Ben Torah? Que todo lo que has alcanzado hasta ahora no permitas que ninguna tontería te lo robe. Porque cualquier tontería te roba la verajá. Y eso no vuelve atrás. Tiene que otra vez cosechar otra vez. Trabajar para alcanzar. Ellos se cuidaron en ese sentido. No perdieron la bendición. No perdieron esa naturaleza espiritual. No perdieron su moral.
se daban cuenta de que el dejar de lado los principios una sola vez iba a debilitar su sentido del bien y del mal. Eso es lo que a una persona le sucede cuando cede al pecado. Se vuelve insensible. Y el pecado empieza a endurecer la vida de la persona. Y llega finalmente a la apostasía completa. ¿Sabe lo que es la apostasía? Es negar completamente, es volverse un enemigo de la fe que un día abrazó. Una persona que un día abrazó la fe y comete situaciones fuera de la Torá y se arrepiente y vuelve al Creador, esa persona otra vez ha agarrado el hilito de oro. Otra vez ha agarrado el camino. Pero una persona que se vuelve, una persona que maldice la fe, que maldice el día que conoció esa emuná, entonces esa es una persona que tiene apostasía. Punto número 4, una vida de tefilá. Daniel Anabí llevó una vida de tefilá. Daniel y todos estos jóvenes compañeros, ellos se daban cuenta de que la tefilá, la oración, es una necesidad como de respirar. Porque de eso depende la conexión con el Creador. No es pensar, como muchos religiosos hipócritas piensan, que solamente por hacer cosas aquí abajo en la tierra y no tener una comunicación, el Eterno está aprobando, está dándole el visto bueno a lo que están haciendo. Si no hay una comunicación, si no hay verdaderamente una entrega y un hablar con el Creador y escuchar la voz de Él, no dar un monólogo, la persona está sola, no está haciendo, no está cumpliendo el propósito. Ellos estaban constantemente en comunicación con el Rey. Por eso el Rey no los soltaba. El creyente tiene que entender que la oración es una necesidad como la de respirar. Obviamente, en este punto 4 quiero destacar que en especial por la atmósfera del mal y de las tinieblas en donde ellos estaban. Ellos no estaban en el templo de Jerusalén, no estaban en la fiesta de Pesaj. Ellos estaban en el templo de Marduk, en los patios de este demonio. Ahí estaban ellos. Imagínense si se dejan de orar. Imagínense si se ponen a hablar chismorreo ahí en los patios del palacio. Tinieblas con tinieblas se hunden. Entonces el creyente no se puede, en este tiempo de maldad, no se puede dar el lujo de perder su tiempo haciendo tonterías. Tiene que estar en comunión con Abba Kadosh. Por eso el punto número 4 es que ellos nos enseñan a nosotros también una vida de oración, de constante entrega en oración. Verso 17. Ve'ayeladim aele arbatam natam laem Elohim mada al iskal bechol sefer bechochma bedaniel anebeim bechol hazon bechalomot. Subraye hazon bechalomot. ¿Qué es el hazón? El hazón es la visión que viene, es la revelación espiritual que viene a la vida del creyente. Y los halomot son los sueños que el Eterno da. Subraye, hazón, visión. Halom, sueño. Pregunta, ¿es lo mismo una visión que un sueño? No es lo mismo. Porque una persona cuando está durmiendo está inconsciente, ¿sí o no? Y puede tener una visión, es un halom. Así se llama en hebreo. El hazón puede que la persona esté consciente y despierta. Es un momento que sus ojos espirituales son abiertos y comienza a ver algo que el Eterno le está mostrando. Eso lo estuvimos estudiando en Sefer Yehezkel, Baruch Hashem por Sefer Yehezkel y todo lo que hemos aprendido. Sefer Yehezkel nos muestra también la importancia del hazón, la importancia de entender lo que es la visión y cómo el Eterno se comunica a través de la visión. Dice en un momento que quedó impactado y cayó sobre tierra, Yehezkel también, por lo grande de esta visión. Visión y sueños, subráyelo, visión, toda visión y todo sueño. Y el ejido de la ciudad será del norte de 250, perdón, aquí está, se me movió la hojita. Daniel 1:17. A estos 4 muchachos Elohim les dio
conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. ¿Por qué no menciona acá a Misael? ¿Por qué no menciona a Azarías? ¿Por qué no menciona, ¿cómo se llama el otro? Ananías. Muy bien, muy despiertos. Ananías, Baruch Hashem. Mientras que los tres amigos de Daniel, al igual que él, estaban dotados de cualidades mentales excepcionales y le igualaban en la lealtad al Creador, él fue escogido como mensajero especial de Malhut HaShamayim. Eran 4. Los 4 estaban en comunión con Abacadosh, pero Daniel fue el elegido. Por eso es que a Daniel se le ordena escribir este Sefer, para registro y para crecimiento en el pueblo de Israel. Las profecías y las visiones que recibió Daniel, y el resto está recién empezando, esto se va a poner muy interesante. Las profecías y visiones que recibe Daniel son muy importantes para los tiempos que estamos viviendo. Daniel fue el escogido como el mensajero especial de Malhut HaShamayim. Algunos entendidos niegan que exista un genuino don de profecía. Ellos han sugerido que este pasuk indica que Daniel tenía dotes especiales para aprender la manera caldea de interpretar sueños y visiones, y que en los concursos escolares de esta materia sobrepasaba a todos los discípulos que habían allí. Daniel no perteneció a esa clase de intérpretes de sueños. Él no estaba en eso metido. Su don profético no era producto de una educación exitosa en una escuela real de adivinos, de hechiceros o de magos. Él fue llamado por el Eterno para hacer una obra especial y se convirtió en un receptáculo de muchas profecías muy importantes de todos los tiempos. Daniel fue escogido por el Eterno. No es que todo lo que él alcanzó fue una escuela y se recibió y le dieron el diploma. Le dijeron, ahora eres un profeta. Amén. Es importante, y anótese entre paréntesis desde el capítulo 7 al 12, para que usted lo tome en cuenta y luego cuando lo estudiemos, lo desmenucemos bien. Verso 18. Ulmixat ayamim, asher amar melech abiam, vaiviem, sarasarim lifne Nebuchadnezzar. Dice el verso 18 de nuestro pasuk: pasados pues los días al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo ¿delante de quién? De Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar. ¿Cuántos se acuerdan de el significado del nombre? Está terrible el nombre ese. Los que vinieron anoche y tomaron nota de lo que estuvimos explicando, está tremendo el nombre de ese rey. El significado. Y si no vino, escuche el audio, el primer audio de Daniel. Pasados los días, así está tal cual. Umlipsat ayamim. Pasados estos días, Asher amal hamelech habiam, vaibem sara sarim lifne Nebuchadnezzar. Vaidaber itam hamelech belon imtsa memikulam, que Daniel, Hananiah, Mishael, Beazaria, Yemnadu lifne hamelech. Dice el pasuk, y el rey habló con ellos, es decir, Nebuchadnezzar, y no fueron hallados entre todos ellos como otros, como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues, estuvieron delante del rey. No fueron encontrados otros como ellos. Algunos han pensado que cuando el rey, en su segundo año, exigió de sus sabios, entre comillas, ¿no?, que interpretaran su sueño, eso lo vamos a ver en el capítulo 2, versículo 1, Daniel no fue llamado a la reunión porque no había aún completado su educación, y que él y sus amigos fueron condenados a compartir la suerte de los magos porque pertenecían a la profesión, aunque no eran aún miembros plenos de eso. Pero nosotros no podemos considerar esto como correcto. Todos los jóvenes aprendices debían ser educados durante 3 años, según la Biblia. Anótese capítulo 1, versículo 5. Para que se presentasen delante del rey 3 años. Por eso dice, pasados los días, o sea, aquí especificamos cuando se los trajo delante del rey para ser examinados.
Así que tuvieron una entrevista con el rey, con Nabucodonosor. Entonces ahí fue cuando estuvieron delante del rey, como dice el Pasuk 19. Entonces esta declaración indica que el periodo de 3 años ya concluyó, antes de que el rey los examinara. Y hallará que Daniel y sus 3 amigos eran mejores que todos los otros candidatos. No hubo como ellos, dice. Esto difícilmente podría haber ocurrido después de que uno de ellos, es decir, Daniel, Anabí, hubiera ya recibido grandes honores y hubiera sido nombrado como el gobernador de la provincia. Por eso vamos a ir luego estudiando bien qué sucede en la vida de Daniel, donde entra como un candidato, ¿sí? Como supervisor de todos los magos. Y después de que los otros 3 hubieran recibido cargos encumbrados también en los capítulos 2, bueno, al final del capítulo 2, ahí vemos que la secuencia lógica de acontecimientos, al igual que el orden del relato, requieren que el curso de 3 años que siguió Daniel hubiera ya terminado, antes del famoso sueño de Nebuchadnezzar. Todo esto lleva a la conclusión de que estos 3 años no fueron un periodo de 36 meses, ¿sí? Anótelo. Sino que deben contarse en forma inclusiva, representan, 1, el año cuando Nabucodonosor ascendió al trono. El verso 2, ahí lo estuvimos viendo. Y en el cual los cautivos hebreos llegaron a Babilonia e iniciaron su educación. Punto número 2. El primer año de Nabucodonosor, que era el año del calendario que empezó el primer día de Año Nuevo, después de su ascensión al trono. Punto número 3, el segundo año de Nabucodonosor, durante el cual Daniel terminó sus estudios y estuvo delante del rey, como leemos en el verso 19. También él interpretó el sueño. Entonces, aplicando el antiguo método de cómputo inclusivo, por numerosos casos sabemos que esta era la forma común de contar el tiempo. No hay necesidad de asegurar, como lo han hecho algunos comentaristas de las Escrituras, que el capítulo 1 contradice cronológicamente el capítulo 2. ¿Sí? Porque mucha gente lo que busca son las contradicciones, o sea, no el entendimiento pleno, sino la contradicción de un capítulo con otro. ¿Para qué? Para desacreditar el texto. Para decir, esto es falso, esto está manipulado, esto no es correcto. Ya ves, no es así. Pero no, amados, hay una perfecta armonía entre capítulos y capítulos. Ahora, dice el verso 19, habló con ellos. ¿Quién? Nebuchadnezzar. Cuando el eunuco principal presentó a sus graduados delante del rey, al final de su periodo de preparación, vino un examen hecho personalmente por Nabucodonosor y demostró que los 4 jóvenes hebreos eran superiores a los demás. También dice que en fuerza y belleza física, en vigor mental, en realizaciones literarias, no tenían ningún rival. Los comentaristas también afirman eso. Aquí no indica la forma de cómo fue el examen, no dice el texto bíblico. Por una descripción posterior de las habilidades de Daniel, dada por la madre de Belsasar, que probablemente era hija de Nabucodonosor, sabemos que ella conocía a Daniel como un hombre que era capaz de descifrar enigmas y resolver muchas dificultades. El capítulo 5 de Daniel, versículo 12, y esto es un dato interesante también, Daniel 5:12 dice: por cuanto fue hallado en el mayor espíritu y ciencia y entendimiento para interpretar sueños y descifrar enigmas y resolver dudas. Esto es en Daniel, el cual el rey puso por nombre Belsasar. Llámese pues ahora Daniel, y él te dará la interpretación. Entonces este versículo 5:12 de Daniel nos da una gran claridad de cómo estaba la vida de Daniel. Las preguntas que se les hicieron pueden haber incluido la explicación de un enigma, cosa que ha sido siempre una diversión favorita de todos los países de allí, de cercano oriente. Además, el examen puede haber incluido también resolver problemas matemáticos, problemas astronómicos, ¿sí? Cosas que ellos no podían tener acceso.
Lo cual los babilonios eran maestros en todo esto, en matemáticas y todo lo que es la astronomía, como lo revelan sus mismos documentos. Una demostración de habilidad para leer y escribir, la difícil escritura cuneiforme también fue, yo creo que fue una de las pruebas, porque dice que la lingüística también la manejaban. Y escribir en cuneiforme era muy, muy, muy difícil. Sin embargo, ellos pasaron la prueba. La sabiduría superior de Daniel y de sus compañeros no fue el resultado del azar o del destino, ni aún de un milagro, como generalmente se entiende esa palabra. Los jóvenes se aplicaron diligente, ¿sí?, de una manera consciente a sus estudios, y el Eterno bendijo sus esfuerzos. Por eso yo le digo a muchos jóvenes que tenemos que tener crecimiento, avanzar. ¿Qué vas a hacer de tu vida? ¿Vas a barrer toda tu vida? ¿Vas a barrer la calle toda tu vida? ¿Vas a pintar paredes toda tu vida? ¿Vas a trabajar en la maquila toda tu vida? ¿En la fábrica? ¿Haciendo pantalones? ¿Qué vas a hacer? ¿Eso es tu vida? ¿Ese es tu destino? ¿No piensas progresar, joven? ¿O usted adulto? ¿No piensa crecer más? ¿No piensa usted desarrollar un don especial de parte del Eterno? Buscad y hallaréis, dice la Escritura. Miren lo que dice acá, se lo leo de vuelta. El Eterno bendice los esfuerzos de aquellos que se aplican al estudio y al crecimiento. ¿Sabe que muchas personas valoran las cosas cuando las pierden? Pero cuando las tienen, son unos perfectos ingratos, ¿sí? No le ponen el menor esfuerzo, pero cuando pierden las cosas, ahí empiezan a pegar de gritos, porque las perdieron. Pero bueno, eso es lo que querían. El verdadero éxito en cualquier empresa está asegurado cuando se combinan el esfuerzo divino y el humano. La familia es una empresa. Cooperación es lo que pide el Eterno. Si tú haces tu parte, quédate tranquilo que yo no me vuelvo atrás. Yo cumplo con mi parte, dice el Eterno. A las familias, si ustedes se ponen de acuerdo en mi bendito nombre y hacen lo que tienen que hacer, yo derramaré mi Shekinah sobre su hogar, sobre sus vidas. Mi presencia divina estará con ustedes. El esfuerzo humano solo de nada vale. ¿Escuchó? ¿Por qué no está guardando Shabbat? No, es que fíjese, estoy trabajando y haciendo dinero. ¿Qué va a hacer con tanto dinero? No, fíjese que no me alcanza. Y claro, está en tremenda maldición. Está profanando el Shabbat, por eso no le alcanza. De la misma manera, el poder de Abacadosh no hace innecesaria la cooperación humana. Cosa que otras personas aplastadas y flojas hacen lo mismo. Piensan que el Eterno tiene el derecho de hacer todo. Esa es la maldición que hay en muchas personas, que porque carecen de ciertas cosas, piensan que los demás tienen la obligación de ayudarlos y bendecirlos. Es una maldición eso. Es lo peor que se puede ver en una persona. Que no se esfuerza por nada, que los demás tienen que darle todo. Que tienen la obligación, porque a él le tocó la condición de ser pobre. Pobre su alma. Entre todos ellos lo menciona Daniel. Esto puede referirse a otros jóvenes israelitas también, traídos a Babilonia, porque recuerden que fueron muchos, fueron muchos, juntamente con Daniel y sus amigos. Pero sin duda también se está refiriendo aquí a jóvenes nobles, tomados de otros países, que habían recibido la misma educación de los hebreos. Estuvieron delante del rey, dice el Pasuk. El verso 5 dice, y les señaló el rey ración para cada día, de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía y que los criase 3 años, subraye 3 años, para que al fin de ellos entonces se presenten delante del rey. Si no pasaron los 3 años, no podían ir. Dice el capítulo 2, verso 2, hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que les explicasen sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey. O sea que había mucha gente allí.
¿Cuántos me están siguiendo? Entraron al palacio real. La expresión hebrea significa estar delante de. Aparece también en Génesis 41, 46. Primero de Samuel 16, 21 y 22. Verso 20. Behol de bar Jochmat, Binah, Asher Bikesh, Me'em Amelech Mimitzaem, Eser Yadot, Akol Hartumim, Ashafamin, Asher Behol Malhuto. Dice el versículo 20, en todo asunto de Jochma, de bar Jochma, cosa de sabiduría se podría traducir, e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Y déjeme decirle, la Biblia no lo dice, pero eran muchos. Eran muchos, no eran 3 o 4. Sabiduría e inteligencia. El texto hebreo dice sabiduría de inteligencia. ¿Por qué? Porque termina con la tav. Hemos explicado en las clases de hebreo bíblico que Jochmat Binah no es Jochma Binah, sino Jochmat Binah. Termina con T. Sabiduría de inteligencia. O sea que está más profundo este tema lo que nos revela acá. Sabiduría de inteligencia. Que está dentro de la inteligencia una sabiduría especial. Junto con la mayor parte de las traducciones de los textos antiguos, hay versiones que tienen una conjunción entre las palabras sabiduría e inteligencia. La construcción hebrea del texto resulta del deseo de parte del autor de expresar la forma más excelsa de un tipo de inteligencia o ciencia. O de presentar ante todos sus lectores la idea de que él quería significar una sabiduría regulada o determinada por un entendimiento. Es decir, que no se trataba de una sabiduría mágica o de una ciencia sobrenatural. No era hechicería, eso es lo que dice Daniel. Esto sugería que Daniel y sus amigos sobrepasaban a los hombres de su profesión en asuntos de ciencias exactas, como la astronomía, las matemáticas, estudios lingüísticos. Ya estuvimos explicando sobre eso. Habían aprendido perfectamente la escritura cuneiforme, todos los idiomas babilonio, arameo, la escritura cuadrada aramea también se la aprendieron. Miren todo lo que habían aprendido. Por eso que el judío es muy bendecido. Esta mañana hablábamos eso también. El judío es muy bendecido. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué muchos judíos hablan 4 idiomas, 5 idiomas? ¿Saben por qué? ¿Quieren saberlo? Por una palabra. ¿Va a decir porque tiene al Eterno? No. Empieza con E y termina con esfuerzo. Eso es lo que bendice el Eterno. La gente esforzada. La gente dedicada. La gente que se esfuerza del Eterno dice, ¿sabes qué? Te lo mereces. Porque eres aguerrido. Y mi pueblo Israel tiene esas características. El Eterno detesta a los flojos. Los mira de lejos. A los flojos los mira como a los soberbios. La gente aplastada, el Eterno la mira de lejos. Pero la gente esforzada, la gente que se arremanga, la gente que busca crecer, la gente que busca renovarse, que busca un crecimiento, un avance en su vida, entonces el Eterno derrama verajá. Magos, aparece la palabra hartom en la palabra hebrea. Esa palabra también la hemos encontrado en el Humash, en Génesis 41:8, aparece hartom también, que son magos. En Éxodo 7:11, ¿cuántos se acuerdan de los magos cuando estaba Moshe? Los que tiraron la serpiente, ¿se acuerdan? En Daniel aparece solamente en el capítulo 2, verso 2. Esta palabra ha sido tomada de una palabra egipcia que es la palabra Jeridem. Jeridem. Hartom viene de Jeridem, la cual la raíz es Jerí. Jerí significa jefe en egipcio. Un hombre destacado. Eso significa Jerí. Y Dem significa mencionar un nombre en magia.
Esa es la conjugación de esta palabra, Geridem. Geri, un jefe, un hombre muy destacado. Y Dem, mencionar un nombre de magia o en magia. Por lo cual, Geridem es un jefe en magia. O algunos lo traducen como un mago principal. Un jefe de magos. De acuerdo con nuestro conocimiento actual, esta palabra no se usaba en Babilonia y no se la encuentra en ninguna parte de los documentos cuneiformes. Evidentemente Daniel Anabí había aprendido este término mediante la lectura del Humash, porque él era un estudioso de la Torá. ¿Saben lo que es el Humash, no? Son los 5 libros de Moisés. Ese es el Humash. No necesariamente estaba enterado de los términos técnicos del egipcio. Daniel conocía bien los escritos de Moshe y era un ávido estudiante de los escritos sagrados de su pueblo. Si tiene duda de esto, vaya conmigo a Daniel capítulo 9, versículo 2. En el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Yahweh al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Yo miré atentamente en los libros. ¿Con qué libros andaba Daniel? Con la Torá. Él llevaba los pergaminos y él estudiaba y conocía muy bien y ponía mucha atención a los tiempos del Eterno y las profecías. El uso de esta palabra hebrea tomada del egipcio es una ilustración de cómo su estilo y selección de palabras habían recibido la influencia del vocabulario de la porción de la Biblia. Y ya existía entonces. Los astrólogos aparece como Ash-Shaf en hebreo. Otra palabra muy antigua, vocablo hebreo tomado del acadio, que es la palabra Ashipú. La palabra acadia Ashipú significa un exorcista. Para que usted vaya entendiendo. Acá aparece como astrólogos, ¿no? Astrólogos. Ashaf, como si tuviera doble shi. La adivinación, la magia, el exorcismo, la astrología eran muy comunes entre todos los pueblos antiguos. En algunos países como Babilonia eran practicados por hombres de ciencia. Ellos pronosticaban acontecimientos futuros, buscando indicios, por ejemplo, en las entrañas de los animales que sacrificaban, o en el vuelo de los pájaros, cómo volaban los pájaros también ellos determinaban. La adivinación se practicaba especialmente mediante la inspección del hígado de los animales sacrificados. Eso se llama hepatoscopía. Su comparación con hígados, modelos de arcilla, cubiertos de inscripciones, muestran cómo ellos buscaban en el hígado de los animales. También estos modelos, como los modernos manuales de quiromancia, contenían explicaciones detalladas de todas las diferencias de forma e instrucciones para una interpretación. Numerosos modelos de hígados hechos de arcilla han sido desenterrados en varios sitios de Mesopotamia. Los antiguos adivinos tenían muchos métodos. Algunas veces buscaban consejo vertiendo aceite sobre agua e interpretando la forma en que el aceite se derramaba. Otra práctica por ellos llamada la leconomancia, sacudiendo flechas dentro de la aljaba y viendo luego la dirección en que caía la primera. Otra práctica llamada la velomancia. En Ezequiel capítulo 21, vamos a ir a Ezequiel 21, dice: porque el rey de Babilonia se ha detenido en una encrucijada al principio de los dos caminos para usar de adivinación, ha sacudido las saetas, consultó a sus ídolos y también miró el hígado. ¿Lo leyó? Para que usted entienda lo que la Biblia nos está diciendo. Por eso me estoy tomando el trabajo de explicarle esto.
El rey de Babilonia estaba por llegar y se puso a consultar. Todas estas formas de consulta es la que usaban en Mesopotamia. El adivino también interpretaba sueños, inventaba fórmulas de sortilegio por los cuales pretendía poder alejar a los malos espíritus o a las enfermedades. Él pedía consejo, el adivino, a los supuestos espíritus de los muertos. ¿Sabe cómo se llama eso? Necromancia. Todo lo que está prohibido en la bendita Torá para los hijos de Israel es lo que hacían esta gente. Cada potentado tenía muchos adivinos y magos a su servicio. Estaban a su disposición en toda oportunidad. Y seguían a su rey en las campañas militares. Expediciones de caza, visitas de estado, ahí iban los magos con él. Se buscaba su consejo antes de hacer decisiones tales como la ruta que debía de seguirse o la flecha del ataque contra el enemigo. La vida del rey era una gran medida regida y regulada por estos hombres. Es un error, mis amados, suponer que los sabios de Babilonia eran solo adivinos y magos. Aunque practicaban también con destreza estas artes, eran también eruditos en el verdadero sentido de la palabra. Así como en la Edad Media, la alquimia era practicada por hombres muy instruidos, y la astrología era frecuentemente practicada por astrónomos que tenían capacidad científica, también los exorcistas y adivinos de los tiempos antiguos se ocupaban de estudios estrictamente científicos. Su conocimiento astronómico había alcanzado un grado sorprendente de desarrollo. Aunque la astronomía babilónica llegó a su culminación después de la conquista persa, los astrónomos podían predecir tanto eclipses lunares como solares por medio de cómputos. Usaban fórmulas, cuyo descubrimiento por lo general se atribuye erróneamente a los matemáticos griegos, pero los griegos ni siquiera existían. O sea, en el sentido de que no tenían peso. Además, eran muy buenos arquitectos, eran muy buenos constructores, médicos aceptables que habían encontrado por medios empíricos la manera de curar muchas enfermedades. Muchas cosas son las que vivió Daniel y vio estando allí en Babilonia. Dice el versículo 21, Vayehid Daniel al Shenat Ahat le Joresh Amelech. ¿Quién es Joresh? Ciro. Dice el versículo 21, y continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro. Vayehí, y fue, podríamos traducir, Daniel al Shenat Ahat Lejoretz, hasta el año primero, Lejoresh Amelech, del rey Ciro. Hasta el año primero podemos entender que hay una aparente, no contradicción, pero hay una declaración en el capítulo 10, versículo 1 de Daniel, que dice: en el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel llamado Belsasar, y la palabra era verdadera y el conflicto grande, pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. ¿Sí lo leyó conmigo? Entonces, aquí donde dice que Daniel recibió una visión en el tercer año de Ciro, el texto no implica necesariamente que la vida de Daniel no se extendió más allá del primer año de Ciro. Daniel puede haberse referido a esa fecha a causa de algún acontecimiento especial ocurrido durante ese año. Eso es lo que nos dice el texto bíblico. Daniel puede haberse referido a una fecha específica. Algunos sugieren que ese acontecimiento fue el decreto del primer año del rey Ciro, que marcó el fin del exilio babilónico. Si tiene duda de esto, vaya conmigo a 2 de Crónicas 36, versículos 22 y 23. 2 de Crónicas 36, verso 22 y 23. Mas el primer año de Ciro, rey de los persas, para que se cumpliese la palabra de Yahweh por boca de Jeremías, Yahweh despertó el espíritu de Ciro, rey de los persas, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito
por todo su reino diciendo: así dice Ciro, rey de los persas: Yahweh, el Elohim de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y él me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de todo su pueblo, sea Yahweh su Elohim con él y suba. ¿Por qué dice suba? Porque Jerusalén está arriba y no abajo. Que vaya a Jerusalén y levante allí en Judá casa para Elohim. Eso también lo corroboramos en Esdras capítulo 1, versículo 1 al 4, y Esdras 6:3 también, el decreto de Ciro. Ese decreto significó el cumplimiento de una importante profecía de Daniel. Daniel había estudiado cuidadosamente, es decir, la profecía de Jeremías, que anunciaba que el destierro duraría ¿cuánto? 70 años. ¿Sí o no? Eso lo tiene que saber de memoria. 70 años. ¿Y en dónde está eso? Jeremías 29, verso 10. Por eso leímos recién Daniel 9:2, que él dice que miró atentamente a la profecía de Jeremías. ¿Sí? Porque él estaba conectado con los tiempos y las profecías que se habían dado. Entonces Daniel vivió durante el destierro desde el primer cautiverio, que fue en el 605, hasta el tiempo cuando el decreto fue promulgado por Ciro, probablemente en el verano del 537 antes de Mashiach, que son los 70 años. Daniel pudo haber deseado informar a sus lectores que aunque había sido deportado en el primer cautiverio, estaba aún vivo cuando el destierro terminó unos 70 años más tarde. Además, parecería lógica la conclusión de que el capítulo 1 y quizá alguno de otros capítulos no fueron escritos hasta el primer año de Ciro. Una fecha tal explicaría el uso de palabras tomadas del persa también. Porque recuerden que aquí habían otras lenguas también que se manejaban. Hay fracciones del libro de Daniel que están escritas en persa y no en hebreo, y otras en arameo. Daniel nuevamente ocupó un cargo oficial durante el gobierno persa. Poco después de la caída de Babilonia, en Daniel 6, 1 y 2, su relación con los magistrados de ese país sin duda le permitió a él añadir a su vocabulario algunas de las palabras persas que él usó también en la composición de su libro. Daniel escribió originalmente en persa muchas porciones de su libro, originalmente dije. ¿Por qué? Porque por mano de los persas, la relación que tuvo con todos los magistrados, a él le permitió añadir mucho vocabulario, porque era la lengua que manejaba. Amén, Ajim. Este es el capítulo 1 de Sefer Daniel. Vamos a hacer tefilá a nuestro Abba Kadosh, darle gracias por el estudio. Esta tarde vamos también a tener un tiempo de tefilá. Amén. Tiempo de tefilá a nuestro Abba Kadosh. Yo espero que usted se encuentre bien. Usted que está a través de internet se encuentre bien, bendecido, se esté gozando con los estudios bíblicos que el Eterno está permitiendo en esta comunidad, y juntos sigamos avanzando en el crecimiento, en madurez, ¿sí? En el estudio de la palabra. Amén, Ajim. Vamos a hacer una tefilá a nuestro Abba Kadosh y darle gracias porque Él es bueno. Ribono shel olam, en el nombre de Yeshua HaMashiach, hacemos oración, Padre eterno, te damos gracias, Boré Olam, porque eres bueno, porque nos enseñas tu palabra, porque nos muestras, Padre eterno, cada uno de estos acontecimientos y nos instas a seguirte aún con más fuerza, Abba Kadosh. Boré Olam, te pido que asimismo, en el nombre de Yeshua, traigas más bendición sobre aquellos que están débiles en la fe, en la emuná. Padre, que realmente, Abba Kadosh, pueda haber una intervención divina. Te pido por todos aquellos débiles de tu pueblo, por aquellos, Boré Olam, que se han debilitado por las circunstancias, por la adversidad. Boré Olam, tú eres bueno. Tu palabra nos da vida y fuerza. Que asimismo, Abba Kadosh, sigamos juntos, comprometidos con el estudio, comprometidos, Abba Kadosh, con la aplicación de las mitzvot. Todá Rabá Lejá te decimos en esta tarde,
síguenos ministrando, Abacadosh, en el nombre bendito de Yeshua, a Mashiach. Amén y amén.